el memorial pues no era, bueno, cuando es en sí memoria, recuerdo, es la palabra nemeion, que no es la que aparece allí. No es la palabra que aparece allí pues en el texto, ¿verdad? No es la palabra nemeion, que es recuerdo, memoria, no es así. Entonces, los textos, no sé si usted, mi hermano, los captó la idea. Bueno, es claro, no creo que alguien no la haya entendido, porque Jesús cuando hablaba, dos veces habló simbólicamente y una habló pues habló literalmente, y cuando habló literal refuerza. Vamos a escuchar a Jan 28K. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Bendiciones. Bien, bendiciones. ¿Cuál es su nombre y a cuál iglesia pertenece? Bueno, mi nombre es Javier y igual pertenezco a la Iglesia Católica, como he mencionado en algunos live, cuando subo para aprender. Yo quiero aprender más, siempre digo lo mismo, pero sí incomoda un poco la actitud de algunos hermanos que vienen. Se supone que deben venir también con la actitud de aprender, no de creernos todo lo que le digamos, porque al final cada uno tiene que investigar por sus propias Sí, cuentas lo que quiere ampliar, ¿no? Pero sí que por lo menos respeten esa parte de que no pueden venir con una actitud como que ellos son los que vienen a enseñar a nosotros. O sea, una iglesia ya con enseñanza de 2000 años directo de los apóstoles, quienes aprendieron del mismo Jesús. Entonces, aunque ellos no lo quieran creer, es así. La historia lo confirma y hay múltiples evidencias que lo definen así. Entonces, ¿cómo pelear contra eso? Bueno, dejar a esa persona que se queden tranquila y que se corran a un lado, pues. Si el hermano Daniel, que estaba montado hace un rato, decidió bajarse y no seguir con la comparación, por algo será. Algo descubrió, algo vio con lo que él no podía y se retiró. Pero sí es bonito que se den estos temas y que hayan hermanos católicos con mucha formación, así como usted y otros que también están en el live, para poder ilustrarnos cada día, ¿no? Un poco más de lo que nosotros como católicos nos toca investigar. Así que agradecido ahí con usted. sí, mi hermano, estamos para servirle. Fíjense que realmente eh, los hermanos separados creen que ellos están pues están bien donde están, pero realmente eh, no es así. No es así. Ellos están pues en una, en una secta, ¿verdad? Y nosotros lo podemos decir. Pueden que cambien su vida, qué bueno, pero cambian de doctrina. Dios no es religión, dice, pero si nosotros leemos Santiago 1:27, si mal no recuerdo, dice, porque la religión verdadera es ayudar al huérfano, a las viudas, y no contaminarse, ¿verdad?, del mundo. Y escuche lo que dice Proverbios 16:25. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final es un camino de muerte. Y eso tal cual, al final es un camino de muerte, porque Cristo fundó una iglesia y el que se sale pues ya va a dar cuenta, porque pues busca donde se siente bonito. Vamos a escuchar a Alfonso, quién es usted y a qué iglesia pertenece. Yo me he conectado en otras oportunidades, Martín. Ya tú me conoces. ¿Cómo está todo? Bendiciones. Fíjese que no me recuerdo, ya tuve ratos de no estar
en TikTok, así es que no, usted creo que no es católico, ¿o sí? No, soy cristiano evangélico. Así. Sí. Sí, estaban hablando acerca de muchas cosas, pero creo que el que estaba subido no conservaba una línea de lo que estaba estudiando. Entonces, creo que desviaba, hablaba de una cosa, después tú querías meterte por esa línea y después él hablaba de otra cosa. Entonces, así es difícil mantener un diálogo de estudio donde uno pueda investigar y poder entender las escrituras con cada punto que cada persona está expresando. Entonces, nunca entendí qué es lo que realmente quería saber él y qué es lo que realmente querías explicar tú en referente al creo que estaban primero hablando del bautismo, después hablaron de iglesia y después hablaron, entonces no, realmente nunca terminé de entender qué es lo que estaban. No, ni yo, porque si se cambia de aquí, se cambia de allá, no, el enfoque pues va de aquí para allá y ni yo me acuerdo realmente. El tema era sobre la iglesia, ese era el tema original, pero pues él vino, el otro vino a decir que yo soy pobre, que no puedo hablar de prosperidad, el otro de Proverbios 8:22, que pues se fue, no quiso pactar debate y pues ahí de aquí para allá estamos, ¿verdad? Pero usted, ¿cuál es su opinión sobre la iglesia? Sobre la iglesia, bueno, la iglesia es una sola, no hay denominaciones, no hay nada referente, los nombres ya fueron puestos ya por los hombres. Los hombres fueron los que le colocaron nombres a la única iglesia que debería estar, que es la iglesia de Jesucristo, su esposa, la que viene a buscar. Por el resto, las denominaciones son nombres para identificarse o ponerse, como decir, la diferencia de una a la otra. Y bueno, ya ese es un caso del hombre, no de Dios. Históricamente, ¿habrá una que lo pueda mostrar? La iglesia de Jesucristo, los gentiles forman parte de esa iglesia, de esa asamblea. Pero para usted, Confesado y han creído para, que Cristo es el Hijo de Dios. Esos son los que realmente forman parte de esa asamblea, de esa no hay, unión. no hay iglesia histórica. Pero cuando me hablas de iglesia histórica, no sé si está por encima de lo que Jesucristo dijo o lo habla de histórica cuando hablas del hombre. No, no, no. La iglesia es una creación de Jesús. Claro, pero si te ponemos Jesús. a ver, si vas al caso, Jesucristo dejó plasmado su iglesia. No dice iglesia protestante, no dice iglesia católica, no dice Esa iglesia iglesia, bautística, no dice iglesia. Alfonso, Iglesia significa Alfonso, eclesías, que significa asamblea. Alfonso, Hermano, esa hermano iglesia Martín, viene, sí, mi hermano, yo tengo una pregunta para Alfonso. Y vuelvo y repito que estoy aquí para aprender. Y estamos hablando de que Jesús no creó una iglesia evangélica, iglesia bautista, pentecostal o católica o lo que sea. Solamente dice el hermano, creó una iglesia. Digo, Jesucristo creó y fundó su iglesia en los apóstoles. Pero la historia continuó. Pregunto yo, ¿en los planes de Jesús estaba la creación de la iglesia evangélica o la No, iglesia pentecostal? la palabra evangélico tiene otro significado, amado. Hermano Alfonso, ¿me puede responder sí o no? No, 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 es iglesia, más nada, asamblea. Entonces, ¿por qué si Jesús creó algo, 15 siglos después se le ocurrió a otra persona hacer otra cosa y otro grupo decidió seguir esa línea de idea a la que llamamos hoy iglesia protestante con más de 4.000 denominaciones? Hermano, pero es que yo te estoy dando la razón, no estoy dando en contra. Al igual como
es como libertador, como libertar y hacerse dueño de una verdad. Y eso Entonces lo, usted está confirmando con su propia boca de que claro, la iglesia evangélica no debería existir y deberíamos estar en una sola en la que creó Jesús, la iglesia primitiva. claro, hermano, correcto. Usted lo está ¿Y, diciendo y eso estoy y por qué afirmando. entonces usted no es católico? Porque la iglesia católica, el nombre católico no, es iglesia, más nada. ¿Por qué le pones católico? Eso es doctrina. Católico, ca- católico. Nos vamos para Mateo 28. Vayan a todas las naciones y Okay. prediquen el evangelio. O sea, todas las naciones significa, o sea, un compendio de una sola palabra significa universal. Pero significa católico. Católico significa universal. Y cristiano significa seguidor de Cristo. Entonces yo tengo que poner la iglesia cristiana porque dicen que No, no, no. Lo que pasa es que usted está confundiendo una cosa con otra. Es que el nombre de la iglesia de Jesús no es simplemente católica. O sea, católica eso es un adorno que se le pone a través de la historia. Pero la iglesia la que iglesia, funda Jesús es una iglesia universal. O sea, no es un nombre, es el carácter de la iglesia que funda Jesús. Creo yo que es así, la Biblia lo dice. Pregunto yo de nuevo, si usted sabe que Jesús fundó una y en el trayecto de la historia le van poniendo adornos, nombres, póngale el que usted quiera, ¿por qué irme para otra y no quedarme en la que Jesús fundó? bueno, realmente en mi opinión, si te doy Su una opinión, opinión, ¿sin Biblia o con Biblia? hermano, estás hablando con una persona que no te estoy hablando todavía, no estoy entrando en fuego todavía y Martín me conoce, ya me conoce bastante en esta área. Estoy entrando en tu pregunta, yo no soy una persona que yo No, ando pero viendo no de eso. estamos hablando de su persona, hermano, discúlpeme, con todo el respeto que usted se merece. Honesto y me Yo estás estoy aquí para aprender y me gustaría que las preguntas que y las las respuestas fuesen un poquito así como que, o sea, tácitas, pues, sin tanto adorno. mira, No estamos hablando de usted, estamos hablando de la iglesia de Cristo. por eso estoy diciendo que a mí el criticar iglesia católica, iglesia protestante, a mí eso no me va ni me viene. A mí lo que importa realmente en una persona que está en la iglesia de Cristo, que se considera que está en la iglesia de Cristo, es que esté bajo la voluntad de Dios, que ¿Y cuál es reconozca, la iglesia entonces? ¿Cuál es esa? que reconozca a Jesucristo como el Hijo de Dios, entonces, y obedezca su mandamiento. Ya ahí, por allí, bueno, se puede reconocer que esa persona está dentro del cuerpo, porque si está en un local, en cuatro paredes, y dice, yo soy católico, pero lo demás no lo hace y no reconoce y está haciendo de su vida un pastel, hermano, eso Escúcheme, no está en ningún cuerpo, puede estar siendo sacerdote, pastor, lo que sea, yendo todos los domingos a misa, yendo todos los domingos a un pastor, pero esa persona está afuera. Entonces, eso lo vemos a diario. Entonces, sí, no, por eso que te preguntaba, cuando Jesucristo venga, ¿tú crees que va a decir, no, tú eres que sí, yo soy católico, pero ajá, y cómo yo identifico que vos realmente estáis en la iglesia o estáis formando lo que yo vine a buscar? bueno, Entonces, la con lo pelea que, o con el lo que usted me está diciendo y con la formación que entiendo que usted tiene, mira, es como si me estuviera diciendo el de pleito que no no importa en la iglesia que tú estés, solamente hacer las cosas bien. ¿Eso es lo que usted está diciendo? hay que hacer las cosas bien porque ahí está su palabra, hermano. Su Bien, palabra. entonces no importa lo que Jesús dijo, ¿Cómo? no importa lo que Jesús dijo. Bueno, su palabra está, hermano. Te estoy hablando que su palabra está. Yo Pero no, entonces, yo no ¿por voy a qué hacer si las usted cosas por mi conoce que Jesús dijo algo y mire, en la Biblia uno encuentra alguna cosa de cómo Jesús la manifestaba? Una la manifestó en forma de orden. Hagan, digan, Ajá, manifiesten, ajá. sanen, curen. En otra la hizo como Ahora mi de pregunta forma de enseñanza. ¿Puedo continuar? De es, forma de enseñanza. voy a entrar, Había una vez voy a entrar en un fuego. hombre rico. O Vamos a sea, entrar en fuego, ya. no, no, yo estoy aprendiendo. Y si no, no, Sí, pero lo que estáis haciendo no es una pregunta para aprender. es que, Estáis confrontando con la palabra. Vamos a confrontar y voy a hacer pero la. si Jesús, vuelvo y repito, si Ok, yo te voy a Jesús hacer dijo una una pregunta. cosa, Me ¿por toca a qué mí. estamos haciendo, por qué estamos Alfonso, no haciendo se otra? enoje, Me toca a mí. no se enoje, Yo estoy no hablando se con enoje. calma, estoy hablando con Se calma, le está, se Jesús le me da está, paz y yo estoy usted transmitiendo la misma puede, paz que Jesús me da. usted, yo le he querido dar espacio al hermano, está siendo respetuoso. Eh, Usted dice vamos a entrar en fuego.
puede tirar todo el fuego que usted quiera, puede hacerlo. Fuego en el Entonces, estilo, la palabra, estoy hablando, Martín, no un fuego de decir, de debatir en la palabra, porque creo, Martín, que hemos hablado y hemos aprendido mucho en referente a la palabra, ¿no? Pero las preguntas que está haciendo él no es una pregunta para aprender, sino para, no sé a qué quiere llegar. Lo estoy viendo en ¿tiene ese caso, respuesta a la pregunta? Si tiene respuesta, dele la respuesta. claro, pero entonces preguntas, y no Pero si veo nada más, hermano, nada más van dos preguntas. No entendí. La ahora. última que le hice fue, ¿se hace entonces lo que Jesús dice, Ok. sí o no? ¿Por qué hacer otra cosa? Voy a entrar en tu misma línea. Ok, tú estás predicando, tú estás sanando, tú estás haciendo milagros, tú tienes una fundación de niños huérfanos, de viudas, tú tienes todo eso, hablando de obras, ¿no? Te pregunto ahora yo a ti. Ah, me está preguntando, ok, para que yo responda. La pregunta es ahora es para ti, pues, porque tú me estás diciendo que todo eso hay que hacerlo para saber o para identificarte que estás dentro del cuerpo y que estás haciendo lo que Jesús dijo que tenías que hacer. Lo estás haciendo. Bueno, para mí, me quedo con la primera línea de lo que usted dijo, ¿no? Si escucho su palabra, cumplo con sus mandamientos, etcétera, etcétera. Lo demás es adorno. Para mí, o sea, lo veo así. Tú, no lo dije Eh, yo. no, lo dijo usted. Yo no. Yo, o Martí, sea, corrobora tú de lo que él acaba de decir. Él dijo que Jesús dice de alimentar a las viudas, a los huérfanos. ¿Lo dijo él o lo dije yo? La iglesia lo hace, Alfonso. La Sí, iglesia pero católica lo hace. la mi iglesia, pregunta es, ¿que lo está diciendo él? ¿Lo dijo él o lo dije yo? Yo le estoy La diciendo que iglesia, lo dijo él. Él me dice que no si lo él dijo. lo dijo, pero, si él lo dijo, Alfonso, la iglesia hace todo eso. bien, Tiene Alfonso, miles de orfanatos, leprosarios, escuelas, universidades. La iglesia lo hace. bien, Alfonso, ¿usted recuerda cuando usted empezó a hablar de cosas suyas, o sea, de su persona? Yo le dije, no, no estamos hablando de usted, estamos hablando de la iglesia que Cristo fundó. De igual manera, vuelvo y repito, Ahora, al final, el tema tampoco soy yo. ok. Yo sé que la iglesia donde yo estoy y hasta donde yo he entendido que es Ok. la iglesia que Jesús fundó en los apóstoles, sí lo hace, sí hace y cumple con esos mandatos. Pero entonces, vuelvo y repito, Y quién si conforma la Jesús en la iglesia? Biblia dice que Jesús fundó su iglesia, que no es la Ya, estructura, ¿quién, no es las cuatro paredes, quién conforma esa y iglesia? hizo una iglesia y tiene unos caracteres específicos que dice la Biblia que cómo es, ¿por qué hago otra cosa? ¿Por qué el hombre ha hecho otra cosa? ¿Y por qué algunos siguen todavía en esas otras cosas? Pregunto. Ok, la iglesia, ¿quién la conforma? ¿Cuatro paredes o las personas? Yo acabo de decir que no es cuatro paredes, no es cuatro esquinas ni columnas. Yo acabo de Hermano, decir eso. mi hermano Jan, permítame. Sí, digan. Alfonso, Entonces, cuando yo te pregunto la a ti iglesia, que si tú haces todo eso, porque tú eres parte del cuerpo de esa iglesia, tú Sí, haces yo participo en todo eso. Alfonso, Alfonso, las personas, pero las personas tienen nombre, apellido, mueren. Entonces, esas personas han dejado huella. Claro. Esas personas están en la historia y son los padres de la iglesia. ¿Cuál era la mentalidad de esos en aquel tiempo? En aquel tiempo, y son personas que nos han predicado la palabra, por eso nosotros tenemos que saber cuál era la doctrina de ellos. No es decir que yo soy cristiano, tengo la Biblia y yo soy, me remonto allá. No, toda denominación tiene una historia. Los pentecostales en 1906, Asambleas de Dios 1914, todos dicen que son fundados por Jesús. Le voy a leer lo que dice Hebreos 13:7. Dice, hablando de personas, dice Hebreos 13:7. Dice 13:7 dice, acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios.
vean cuál fue el final de su vida e imítenlos en su fe. Entonces, nosotros sí tenemos constancia de pues esos pastores. Usted sabe los nombres de todos esos pastores pues de la iglesia primitiva. ¿Usted sabe, Alfonso? ¿O solo era, o solo es una idea suya? Que decir, yo soy, porque ahí está la palabra, yo soy de esa iglesia. Como que yo sé, no voy aparte que no tengo esa historia para saber los nombres de pastores, que los primeros cristianos eran todos judíos, aparte, primero, ¿no? ¿No? La primera generación, por ejemplo, San Lucas no era judío, San Lucas era griego. No, pero los San Lucas, primeros, Martín, todos eran judíos, no eran, después que nosotros adoptamos eso. Los primeros fueron llamados cristianos. San Lucas era griego o era judío. Bueno, te estoy hablando de los primeros cristianos Timoteo, judíos, ¿no? Timoteo era de los primeros cristianos, era judío. Los apóstoles eran judíos, Timoteo era judío. ellos eran los primeros cristianos, eran judíos todos. Eh, el punto es que la iglesia son, pues es la unión de los judíos más los cristianos. Vamos a darle No, espacio a la hermana Betty si quiere responderle a Alfonso. los judíos que se hicieron cristianos. Hola hermanos, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Gracias hermanito Martín Barrientos. Te mando un saludo desde México. Alfonso, a Tony, a Mundo, ya Chean 28. Bueno, escuché un poquito el tema, no sé si están hablando de la Iglesia de Cristo, no sé. A ver, pónganme en contexto un poco. Sí, de la Iglesia de Cristo. Miren, yo les voy a decir algo muy importante. La Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, y se comprueba fácil y rápido. Por ejemplo, en todo Latinoamérica, los primeros evangelizadores cristianos fueron católicos. En cada país de los hermanos que están aquí, ¿quién evangelizó por primera vez sus países, hermanos? Ustedes saben si eso es básico en la primaria, nos lo enseñan. Los primeros evangelizadores cristianos, por ejemplo, aquí en México, fueron los franciscanos, en su país también. ¿Y cómo se comprueba? A ver, pero bueno, esos evangelizadores, ¿de dónde vienen? Y todos sabemos que vienen de España. ¿Y cómo sabemos que los apóstoles eran católicos? Fácil. Hay un documento histórico que es una prueba contundente que se llama, es el fragmento de Muratori, no sé si lo han leído ustedes. El fragmento de Muratori, además de que 3 veces o 4 veces menciona a la Iglesia Católica, literalmente así la menciona católica. Además de eso, ahí dice que Pablo fue a España a evangelizar. Fíjese nada más que bonito, es decir, a ver, si el primer evangelizador en su país fueron los católicos, y aquí la pregunta es, ¿y quién evangelizó a España? Bueno, pues Pablo. Entonces, ¿Pablo era qué? ¿Católico o era protestante? No, hermanos, era católico. Entonces, les doy el paso a otro hermano. Solo si me puede leer esto, aquí tengo el diccionario Certeza, el diccionario angélico. Certeza, vamos, ya se me está destruyendo. Dice, ¿Cómo se ve, Martín? las letras amarillas.
No, tenéis que voltear la Biblia, voltearla más vertical. Así es mejor. Así se logra apreciar, creo. Bueno, yo todavía no logro ver. No sé los hermanos. Dice, Clemente de Roma dice, sin duda se trata de la persona que aparece en tercer lugar en las listas romanas de la sucesión episcopal. Hablando de San Clemente, esto lo dice el diccionario Certeza Evangélico. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo fuentes protestantes dan fe de la sucesión apostólica. Eso está tomado de acá. Alfonso, esto es evangélico. Nosotros podemos, Sí, nosotros podemos seguirles la huella. independ- Yo le voy a preguntar. independiza. Hace, Hace poco hablaba con un musulmán y el musulmán decía esto. Ve que quieren independizar a Jesús a una denominación. Entonces el musulmán decía, Jesús nació en Palestina y Jesús es musulmán. ¿Qué es eso, Dios? Jesús y los apóstoles eran católicos, cristianos, que seamos, la iglesia de Cristo. seamos serios. Nosotros le estamos mostrando fuentes. Le voy a mostrar el libro, le voy a mostrar el libro Historia del Cristianismo de Justo González, otro evangélico. Se lo voy a mostrar. Y acá usted puede ver los papas ¿Me y las podría, fechas. me podría responder una Lino, pregunta? Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, y quiero dar un dato. Aquí dice Pío, el número 10, el número 16, le quiero decir que es el Papa San Calixto. Aquí está San Calixto, el número 16, el Papa San Calixto. Calixto I, ¿quién era? A él se le atribuye la catacumba de San Calixto. Las catacumbas donde se ocultaban los primeros cristianos. Nominada San Calixto en honor al Papa número 16. ¿De cuál iglesia? De la iglesia que en mi mente pues es la que viene de este Cristo. Alfonso, nosotros no somos sola escritura. Todos sabemos, hace 200, ¿qué? Bueno, hace en 1510 de a qué iglesia pertenecía a su familia. En el año 1000, ¿a cuál iglesia podía pertenecer? Yo tengo una pregunta, porque eh, creo que el origen de lo que se estaba hablando, se escúchese bien lo que estoy diciendo, era la iglesia de Cristo. Alguien dijo que la iglesia de Cristo se conoce por su tradición, también se mencionó el texto de Mateo, pero quiero partir de algo bien básico. Permítame, ya le voy a dar la palabra. No se ha presentado, no sé a cuál iglesia pertenece, ni Iglesia Bautista Evangélica. bautista. Sí, yo Continúo. quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuál es la definición de iglesia según Cristo y según las Escrituras al término iglesia? Si me la pudiera responder. Es Según las, asamblea, escri- según las asamblea, Escrituras y según lo que enseñaron los pueblo apóstoles, convocado, según lo que enseñó Cristo. asamblea, pueblo convocado. ¿Ese es el significado? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, asamblea me dijo, Convocado. o pueblo convocado por Dios. Vamos a entender qué es convocado por Dios. Ok.
Ese es el significado que usted me está diciendo que significa el término iglesia. El significado del término iglesia no significa, me deja terminar por favor, no significa católica. Católico no significa evangelio, no significa verdad, no significa doctrina de Cristo. La palabra católica no significa nada de esas cosas. Simplemente significa universal, ¿ya? O sea, la definición que usted le dio a iglesia no cabe el término católica. Ahora, ¿qué dice el texto? Dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En ninguna parte dice fundé o fundo. Vuelvo y repito y hago énfasis en esta palabra. Cuando usted va a una ciudad de turismo, usted dice, este museo se fundó en tal año. No se sigue construyendo. La iglesia de Cristo dice en el texto, edificaré mi iglesia. Edificaré significa que todavía en el 2023 se sigue edificando con cada persona que se une a Cristo. Entonces, primer error, ahí no dice fundé una iglesia. Jesús sí estableció una iglesia, una sola iglesia. Ahora, ¿le puso un nombre católica? No, es un juego de palabras, es un astuto juego de palabras. Perdón, ¿Le pero puedo tienen que preguntar algo, aceptarlo. hermano Martín? Porque Hermano Tony, déjeme terminar, ya estoy terminando. hermano Déjeme Tony, explicar, mi Ya, hermana. Solo, disculpe que ya estoy lo terminando. interrumpe. Tony, no se vaya a salir. No, Espere es que que Tony su está respuesta. hablando algo que no se ha mencionado, o Me sea, dejan terminar, como tal déjenme cosa así. terminar. Hermano, O sea, De- Tony, guardemos, ¿Me dejan terminar? Sí, termine su idea. Ok. Primero, estamos claros que ahí no dice fundé una iglesia. Segundo, Cristo nunca dijo que había fundado una iglesia. No, que él fue el discípulo, el discípulo, el discípulo, el discípulo. Entonces no digan que fue Cristo. Pero Dos, Tony, ¿por qué usted está hablando de la Biblia ya como si voy a usted terminar, quisiera cambiarle y algo? le voy a dar la oportunidad. ¿Por No hay qué problema, yo Jesús? le voy a dar la O oportunidad. sea, hermano, es que el Dos, texto bíblico tiene, Jesús tenía que ya, hablar en futuro hermano, o tenía que hablar en pero pretérito ya, mi deja- o hermano, tenía que hablar en presente. O sea, edificaré mi iglesia. Voy a terminar la idea y le doy el pase. sí, pero Edificaré la entonces iglesia. no ponga Entonces, palabras en la boca de cuando Jesús que Jesús no ha puesto. No haga eso, hermano. exactamente, es lo que yo digo. No pueden decir que Cristo fundó una iglesia cuando él nunca dijo. Pedro nunca habló de una tal iglesia católica fundada por Cristo. Jamás en la escritura. Eso no hay rastro de eso. Eso nada más que es un juego de palabras universal. Y yo puedo hacer Un lo mismo. adorno. Lo dije yo hace rato. Jesucristo dijo, La palabra Jesucristo dijo, id católica es por un todo el adorno. mundo y Señor, predicar señor qué. Tony, hermano hermano, Tony, Dijo predicar qué. hermano Tony, ya, hermano Tony. Voy a terminar. No es que por usted no Jesucristo puede dijo, poner id palabras en mi por boca que todo. yo no he puesto, hermano. por Yo lo dije favor, hace un Que yo, rato y usted está transversando eso. Yo dije hace un rato, hermano, eso es un hermano, adorno nada más. no, yo no estoy Como es hablando de usted, yo estoy hablando del fundamento de dónde se saca dónde se dale, vamos a fundamenta el darle hecho de que respuesta. supuestamente la iglesia católica es la fundada por Cristo. Eso es lo que yo estoy hablando. A mí, yo no estoy hablando directamente con nadie, no me estoy refiriendo a nadie. Tony, ¿Ya? Tony, ya, Termino ya, no, ya un le minuto nada escuchamos, más. ya le escuchamos. 2 segundos, Todo lo que 2 usted ha segundos. dicho, todo lo que usted ha dicho, no tiene pies ni cabeza. Usted es de Bautista, pues. Allí dice Bautista. No, no, para nada. Le voy a dar un minuto más y vamos a darle espacio a la hermana Betty. Menos, voy después a terminar en menos, sí. al hermano Entonces, Jan, y luego sigo yo para darle el juego, yo voy a terminar. El juego de palabras, que católico universal, qué característica, la iglesia de Cristo. Ya usted dio la definición. No es católica. Segundo, tercero, el texto dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces yo puedo decir, con esa misma astucia, yo puedo decir, mira, Jesucristo fundó una iglesia y es la iglesia evangélica porque él dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso sí lo dice la escritura y yo puedo decirlo. Pero ¿por qué no lo digo? Porque Cristo no le puso nombre a su iglesia. Él dijo, hay un Hermano texto donde Martín, dice, toda persona, como dijo el Señor aquí, vamos a es escuchar que al no va a hermano terminar Betty. nunca, es que no va a terminar nunca, o sea, tiene que ser
más específico y saber que hay más gente aquí. Mira, yo voy a acabar en un minuto, hermano, en un minuto, mira. A ver, si no dice Iglesia Católica, entonces ¿dónde dice Iglesia Evangélica? Bajo su mismo criterio y bajo su misma premisa, entonces ¿dónde dice Iglesia Bautista? Pero qué raro que que los padres apostólicos a la Iglesia Católica así le llamaban, a la Iglesia cristiana así le llamaban católica. Un, un, un padre apostólico, Ignacio de Antioquía del siglo I, le decía a la Iglesia Cristiana Católica. En el fragmento de Muratori le llama la Iglesia Católica. San Irineo de León en su tratado contra las herejías del siglo II le llamaban Iglesia Católica y mencionaban la sucesión apostólica de los papas. Entonces, Exacto, entonces digan que es Ignacio y cómo no es Cristo. posible? Por favor, Tony, por ¿me favor, permite? Tony, nosotros le Mire, escuchamos. mire, Maleducado. mire, ¿cómo es posible, o sea, que del año 33 diera un salto tan grande hasta el año de 1600 que se funda la Iglesia Bautista? Y yo termino con esto. En Mateo 6:18, yo quiero, Tony, que en su tiempo me hable qué significan las llaves que le dio Cristo a Pedro. Yo quiero que se enfoque en las llaves. Adelante. Vamos a escuchar al hermano Ya. Jan. Vamos a escuchar al ¿Puedo hermano hablar o va a Jan. hablar otra persona? No, ¿Puedo usted no va a hablar? hablar todavía. No, usted no fundamentó nada, usted solo cuentos habló. Vamos a escuchar al hermano Jan. Pero no me pudo negar lo que dije. Mateo 28:19. ¿Dice Por fundé tanto, o edificaré? Tony, va a ser educado porque usted no deja hablar. Cuando los hermanos lo interrumpían, yo le llamé a guardar la calma y la compostura. Haga lo mismo usted. Continúe, hermano Jan. por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, coman, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esas fueron palabras de Jesús. Esa acción, ¿cómo se llama? Ir a todas las naciones, ir a todo el mundo. En ese tiempo, en ese tiempo conocían que el mundo estaba formado con una serie de naciones. Eso es una universalidad, o sea, eso es un acto universal. Póngalo en latín y páselo a español, póngalo como usted quiera. En la actualidad, eso es una iglesia universal, o sea, una iglesia católica. Le colocaron católico, interpretaron el texto y Hermano, no es un nombre, es la acción de la iglesia. como que La iglesia está llamada a servir, a bautizar, a evangelizar a todas las naciones. O sea, una iglesia universal, una iglesia católica. Todavía no sé si me estoy expresando bien, hermano, pero déjeme decirle algo. ¿cómo decir iglesia El evangélica? lenguaje que utilizamos hoy en día, le decimos católica, pero es un carácter de la iglesia de Cristo, que es una iglesia universal, una iglesia para todos, a la que estamos llamados todos a servir, a la que estamos llamados todos a buscar a otros. Eso es una acción universal, entiéndase, universal. O sea, lo decimos en el idioma que se utilizaba en ese tiempo, del griego al latín y del latín ahora a nosotros del castellano al español. Usted y yo lo entendemos como iglesia católica, pero si habláramos hoy en día en latín o en griego, fueran en el lenguaje griego o en el lenguaje latín. Pero la iglesia no es un hombre. La intención, Póngalo como usted lo quiera poner. Al final es la iglesia de Cristo, la que Y él apague su fundó. micrófono para que los hermanos los escuchemos bien, por favor, Tony. estoy hablando yo, Alfonso. Alfonso, ¿qué habla? Alfonso. Yo quiero mostrarle a Tony lo que significa evangélico y se lo voy a explicar. Aquí dice, ¿cómo dice allí? Evangélico
dice, perteneciente o relativo al evangelio. Allí eso se dice en la iglesia cuando se dice el pasaje evangélico, es algo que está dentro. Y veamos el 2, lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Perteneciente o relativo al protestantismo, Y veamos lo que dice. 3. Dicho evangélico, dicho especialmente de una doctrina religiosa formada por la fusión de los cultos luterano y calvinista. Pácata. Ahí está. Entonces, ¿de dónde viene ese término? Viene de Lutero y de Calvino. Entonces, vamos a hablarle a Tony González. Usted que es bautista, no venga a mentir. Nosotros sabemos cuándo fueron fundados. Entonces, el cuento, que allá no dice católico, allá no dice bautista. Entonces, si nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, esa iglesia, bendito Dios, que es histórica, nosotros lo vamos a ver. Vamos a leer Romanos 1:8. Y ahí vemos la catolicidad, ahí podemos ver la catolicidad de la iglesia. Romanos 1:8, vamos a ver. Si alguien me lo puede leer ahí. Romanos 1:8. Yo no tengo aquí la Biblia, hermano. Hermano Jorge, si la tiene ahí. Y le vamos a enseñar algo acá. Romanos 1:8. ¿La tiene, hermano Jorge? ¿O no? Si no la tiene, pero yo necesitaba que alguien la leyera. Romanos. La tengo, hermano. Romanos 1:8. Aquí va. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Bueno, De que vuestra fe sea divulgada por todo el mundo. San Pablo les dice a los romanos, a esa iglesia de Roma, su fe es divulgada, enseñada por todo el mundo. Yo quiero que me muestre documentos el señor Tony, ya que sus cuentos a mí no me sirven porque él no ha dado nada concreto. Vamos a darle nosotros algo concreto. Vamos a ver lo que decía San Irineo de León. Vamos a ver. Y si él lo puede leer, si es tan amable, dice, aquí vamos a leer. Vamos a leer acá. Aquí está. San Irineo de León. Sí, pero eso es que a la Biblia o un libro aparte. Señor, vamos a leer patrística. San Irineo de León, si usted no sabe, él nace en el año 130. Hermana Betty, ¿lo puede leer? O alguien que lo pueda leer. Ahí dice, sería muy largo en un escrito como el presente enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias, hablando de iglesias apostólicas, de origen apostólica. Todas las iglesias. Por ello indicaremos como la mayor de todas, la más antigua y la más conocida de todas, la iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Vamos a leer acá el número 2. Vamos a ver. Dice, casi no veo aquí. El 2, aquí dice. En efecto, dice,
con esta iglesia romana, a causa de la mayor autoridad de su origen, ha de estar necesariamente de acuerdo toda otra iglesia, es decir, los fieles de todas partes, Entonces aquí podemos ver testimonios del siglo segundo. Alfonso, usted no engaña a nadie. Usted está, perdón, Alfonso, perdón. Tony, usted está en una denominación que su historia es reciente, por tanto, son cuentos los suyos. Yo le puedo mencionar, bueno, en el 107 se le llama católica. Para que usted conozca a una persona, tiene que saber su historia para entenderla. Entonces, la Biblia, ¿cuánto tiempo narra de historia? La Biblia narra nada más parte del primer siglo. Sí, Ok, tengo un comentario de eso. La Biblia, Tony, la Biblia es un producto que dio la Iglesia Católica al mundo, a la humanidad. Usted me va a decir, sí, si fueron 40 inspirados. ¿Quién define? Es la Iglesia Católica. Lo escuchamos, luego va la hermana Betty. Ok. Correcto. Yo establecí unas lógicas básicas de lo que dice la Escritura y lo que interpreta la Iglesia Católica. Usted mismo dio la definición de iglesia. En toda la Escritura no hay rastro de una tal Iglesia Católica fundada, ni en toda la historia de los apóstoles. Nunca se habló de una Iglesia Católica. Usted habló y las personas aquí mencionaron ok, quiero dejar esto claro. La Iglesia de Cristo de la que habla la Escritura Romanos es 1.8. No mienta, es Romanos 1.8. Pero déjeme terminar, yo no lo interrumpí. Es que está mintiendo. Es que usted está mintiendo. Pero entonces, si usted quiere escuchar solamente mentiras suyas, entonces No mienta. No mienta. ¿Me va a dejar hablar o no? ¿Me va a dejar hablar o no? Si usted dice mentiras, lo voy a interrumpir. Pero si, digo, la iglesia, la Escritura dice, ¿fundé una iglesia o edificaré mi iglesia? Es construir. Usted mismo dio la definición de iglesia. Ok, digo lo siguiente. La iglesia de Cristo de la que habla de la Escritura es una cosa y de la iglesia católica con todas sus creencias y su historia es otra cosa. Eso Yo tengo tengo una que dejarlo pregunta. bien claro. Porque la iglesia católica prácticamente secuestró y se revistió a sí misma de un poderío Eso y es se falso. llamó a sí misma ser la iglesia católica. Ahora, Eso es falso. ¿cómo es posible que alguien diga algo que Cristo no dijo? Usted Mi hermano, mencionó, alguien dijo de que San Ignacio, San Irineo, entonces no digan que fue Cristo. Ahora, estoy mintiendo porque digo que la Escritura dice edificaré y no fundé, estoy mintiendo. Usted me está llamando mentiroso, entonces sí, la Escritura miente. no. Esta Entonces, iglesia su es la historia, iglesia que su viene historia y caminando. su aparataje religioso es una cosa y la iglesia de Cristo Hable de que la habla en la historia. Escritura es Hable de la otra cosa. historia. Hable de la Bien, Ese es historia. como que yo me ponga a debatir mi con hermano alguien que cree Martín, en Buda. Con que mi cree en hermano, Buda, eso es su religión y sus cosas aparte, pero Muestre, no es señor. su base, no está en la Escritura. Eso para que Muestre estemos usted claros, sus ¿no? bases. No ¿Le muestra eh, puedo nada. hacer preguntas a Tony, hermano Martín Barrientos? Que abra su micrófono, Tony, sí. Tony, a ver, Tony, mire, yo sí lo quiero entender a usted, Tony. A ver, entonces, dejemos en paz la Iglesia Católica, que no es la de Cristo. Listo. ¿Usted nos puede dar la fecha y los nombres de la de los bautistas que se reunieron para darnos la Biblia? ¿Los 27 libros del Nuevo Testamento? Claro, por supuesto, el A Señor ver. ya acaba de decir, el Señor acá dio la definición de lo que es el término iglesia. No, El, espérenme, el- Tony, esa no fue la pregunta, mire, otra vez, a ver, ¿nos puede decir cuáles evangélicos bautistas se reúnen y en qué año para definir el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento? Esa es mi pregunta.
Mi primer pregunta. Estamos refutando es las denominaciones, o sea, los nombres que se le Por eso, a ver, Ok. mira, estamos hablando ¿Me de dejas lo mismo. responder o A no? ver, si ¿Me la dejas iglesia, responder o no? claro, Tony, adelante. Bueno, ok, toda la autoridad y el origen de la verdad siempre es y ha sido Cristo. El hombre ha secuestrado, la Iglesia Católica Romana secuestró el Pero término hermano, deje a nosotros la somos iglesia la Iglesia. católica tranquila. Entonces, la Responda lo que la hermana le denominación, preguntó. ok, Responda lo que la voy, hermana le preguntó. Deje a la la iglesia católica tranquila. Tony, denominación la puso un hombre. La Iglesia de Cristo es el pueblo convocado, así como dijo el amigo acá. Entonces, Yo lo que le usted creo me está eso, diciendo es irrelevante. Mire, yo le creo eso, Tony, pero a ver, hablando de la autoridad y de la iglesia, a ver, ok, supongamos que la iglesia católica esa no existe y que es una falsa pecadora, ok, ¿nos puede dar el nombre de los bautistas, pastores bautistas, que se reunieron y nos dan el Nuevo Testamento? Esa es mi pregunta. ¿Qué parte del término iglesia no se ha entendido? Yo estoy diciendo que todo aquel creyente no, Ok, que le voy como a hacer pueblo otra pregunta, convocado hermano es Martín parte de la Barrientos, y yo termino con esto. A ver, ok, mire, le voy a cambiar la pregunta, yo con eso termino. ¿Nos puede dar el nombre de los bautistas, de esa iglesia bautista que es la de Cristo, que se reúnen para dividir la Biblia en capítulos y versículos? Pero que ese no es el tema, Beba. Ese no es el tema de lo que se está hablando del término. ¿No hay respuesta, Alfonso? Hermano Martín Barrientos, con eso usted los deja callados porque ahí no demuestran ellos que Señora su Betty, le hago una iglesia es la de pregunta. Cristo. Le hago una pregunta. Es que no No, existían, no Tony, Hágame existían. preguntas, déjame sí. responder. ¿Por cuál, Acuérdate que yo quería escúcheme, hacer por una cuál iglesia pregunta y viene la hermana Cristo? Beba le di el lugar para eso, hermano Señora Tony, Betty, por favor. ¿por Así cuál que iglesia me tiene viene que dejar Cristo? el espacio, con todo el respeto que usted se merece, me tiene que dejar el espacio porque cuando yo empecé a hacer una pregunta, muy atinadamente la hermana Beba hizo otra pregunta. Así que usted me va a disculpar. Continúo o dígame, hermano Martín, si debo esperar. No, Tony, ¿tiene respuesta? Usted puede dar los nombres de los pastores bautistas que estuvieron allí y definieron el canon. ¿Tiene respuesta o no va a dar respuesta? Ok, voy a responder. Pero antes de responder, está claro las bases que puse que nadie la pudo contradecir. Nadie. No No sé. existe tal rastro en la escritura. Voy a responder ahora. Para contradecir, No mandas existe. otra pregunta sobre esa pregunta. Ese es un juego de palabras. Ok, voy a responder ahora la pregunta. El término de iglesia denominacional, Cristo no le puso nombre a su iglesia como No, católica, evangélica, etcétera. Eso lo hizo Responder, el hermano hombre. Martín. Eso lo hizo el hombre. esa no es la respuesta. Es Está más, hacia- mire, hermano, mire, una pregunta más fácil, hablando de la iglesia de Cristo. A ver, hermano, ¿quién le atribuye Mateo al evangelio de Mateo? Porque Mateo no dice, yo Mateo escribo. ¿Qué evangélico le atribuye con la autoridad que le dio Cristo Mateo a Mateo? O sea, son preguntas muy fáciles que ustedes como la Ok. iglesia verdadera deben de tener respuesta, ¿no? Entonces usted tendría que probarme cuál de los apóstoles era católico. Pruébeme que los católicos, Yo que le los respondo apóstoles esa eran pregunta, católicos Alfonso. y entonces Alfonso, tiene mire, peso lo que usted me pregunta. yo se la respondo con todo gusto, de veras, pero primero respóndame cualquiera de las Cuando tres usted me sustente preguntas. que Pedro era católico, así como se entiende hoy día, entonces ya tiene sentido su pregunta. Porque No, el no. término iglesia no lo han logrado no se ha Hermano logrado captar, Martín, parece. no pueden, hermano, no pueden con las preguntas, no pueden. Yo ya me callo para escuchar al hermano Chan. De iglesia, creo. Hermano Martín, No, en bien, serio. ya yo voy a dejar, Vamos hermano Martín. lo vamos a bajar porque esto no tiene no sentido. lo Él vayas, no lo vayas. no es No, serio. No me hermano pudieron Martín, refutar, no pudieron Oiga, refutar. óigame, eh, Es un óigame, juego de palabras. hermano Martín, óigame. Una persona honesta va a responder. Él es él no va a deshonesto. responder, Él él no no va va a a responder. responder.
Él va a Yo dar, sé, Hermano te estoy Martín, respondiendo. hermano Martín, bien, hermano. voy con algo. Yo voy a dejar al hermano Tony tranquilo, o sea, lo voy a dejar, no, porque siento que él está evadiendo. Lo No, que él está diciendo que significa iglesia, lo que es lo mismo que usted ha mencionado al principio, es lo mismo que he mencionado yo del principio. En la Biblia, el término, es más, inclusive, el término iglesia en el Antiguo Testamento, ni siquiera lo vamos a encontrar. Entonces, cuando queremos usamos el Antiguo Testamento y cuando no queremos, entonces nos quedamos con el Nuevo. Pero bien, al fin de esto, yo me quedo pensando, cada cosa tiene su historia. Es como aquí habemos gente de diferentes países. Cada país tiene su nombre y cada nombre del país tiene su historia, tiene su inicio, su origen. Yo soy de Panamá. Panamá significa en el lenguaje aborigen de nuestra nación, significa abundancia de peces o mariposa. En Panamá significa eso. Eso y a pesar de que pareciera de que una cosa no tiene que ver con la otra, sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque la historia ha pasado, el tiempo ha pasado, ha transcurrido y la gente, o sea, como le decía yo en un principio, le ha puesto adorno, le ha puesto cosas a los eventos grandes de la historia. La iglesia que Jesús fundó, la iglesia cristiana, porque inclusive ni siquiera se llamaba iglesia cristiana, porque el cristianismo o el decirle cristiano a alguien en ese tiempo, el primer siglo, el segundo siglo, era algo ofensivo, era algo burlesco. Cuando los griegos, cuando los judíos eh, de la vieja guardia empiezan a pedir que persigan a estos cristianos, eso era un son de burla. Y eso el hermano lo debe saber. Con el ¿Me puedo tiempo, responder algo? no, ya su tiempo pasó, hermano. Con el tiempo, esa iglesia que se llamaba cristiana, con su carácter al que fue llamado primero, leímos hace un ratito en Mateo 28, vayan a todas las naciones. Eso es un carácter universal. Cristo En nunca dijo idioma, iglesia católica. en Eso está idioma, clarísimo. señor, Tony, Que usted es usted lo interprete de otra impertinente, manera usted, es otra cosa. Tony, usted no sabe guardar juicio. usted va a hablar cuando vaya a responder lo que las preguntas que le hicieron. De lo contrario, usted no puede hablar porque usted no ha querido responder. Así es que vamos. Yo quiero cerrar porque yo tengo que bajarme, pero voy a leer, quiero leer, por favor, la carta de San Ignacio de Antioquía, bajo su contexto para que se entienda mejor. Dice así la carta de San Ignacio de Antioquía. Pero evitar las divisiones como el comienzo de los males. Seguir todos a vuestro obispo. Ojo con esto, seguir todos a vuestro obispo, como Jesucristo siguió al Padre y al presbítero como los apóstoles. Y respetar a los diáconos como el mandamiento de Dios, que nadie haga nada perteneciente a la iglesia, al margen del obispo. Considerad como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien él la haya encomendado. Allí donde aparezca el obispo, repito, allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo, tal como allí donde está Jesús, allí está la Iglesia Católica. No es legítimo, aparte del obispo, ojo con esto, no es legítimo, aparte del obispo, ni bautizar ni celebrar una fiesta de amor, pero todo lo que él aprueba, esto es agradable también a Dios, que todo lo que hagáis sea seguro y válido. Creo que con esto, bajo el contexto de la carta a los hermionitas, podemos ver que habla de los obispos. Entonces yo me pregunto, esas iglesias que no conforman el obispado, ¿tienen obispos? ¿Tienen diáconos? ¿Tienen presbíteros? No lo creo, porque todavía nunca he escuchado obispos. No, es cuanto de mi parte. Pero hermano, Vamos a, ¿qué pasa? Es que ellos reconocen la Biblia, no, pero señor. niegan la historia. Bueno, Y por negar la historia con la misma Biblia, ellos refutan la misma Biblia.
porque entonces niegan el origen de muchas cosas o el seguimiento de muchas cosas, porque hay historia en esto. Y con ese tema de que solamente quedan solo Biblia, solo Biblia, solo Biblia, los hermanos se quedan en un error. Con todo el respeto lo digo. Yo sí me voy a retirar ya y bueno, me hubiera gustado recibir respuesta del hermano, pero lamentablemente no fue así. Y Puedo bueno, responder. conozco a No, la no, hermana usted no, Beba. usted no es serio. No, Hermano Bueno, Martín Barrientos, también yo ya me voy a ir, nada más quiero decir esto, a ver, miren, ellos están empecinados en que Mateo 18 no dice que Pedro es la roca, en que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo. Miren, es muy fácil, hermanos, decir, la Iglesia Católica no es de Cristo. Mi iglesia es la de Cristo. Pues es muy fácil, pero lo difícil es comprobarlo. ¿Por qué si la iglesia católica no es la de Cristo y la iglesia bautista es la de Cristo? ¿Por qué la iglesia bautista no nos da la Biblia? ¿Por qué la iglesia bautista no divide la Biblia en capítulos y versículos? ¿Por qué no fue la iglesia bautista quien murió en los primeros siglos por Cristo? ¿Por qué todo se lo debemos a la Iglesia Católica, a esa iglesia que ellos no quieren? Hermanos, a la Iglesia Católica ellos no solamente le deben cosas espirituales, no, también le deben cosas seculares del mundo secular. Por ejemplo, ¿a quién le debemos los hospitales? A la Iglesia Católica, las universidades, a la Iglesia Católica. Hermanos, le debemos todo a la Santa Iglesia Católica, esa iglesia que ellos no quieren. Entonces, ya basta de que ellos digan esto y lo otro. Usted hágale preguntas, hermano, pregúntele, a ver, ¿usted de dónde? No, pues que soy que del Perú. En el Perú, ¿quién evangelizó por primera vez? ¿Quién llevó el cristianismo? No, pues que los españoles. ¿Esos españoles qué eran? No, pues que franciscanos. Ahí está. O sea, hermanos, háganles preguntas. Y miren, ya no, sí se fijaron, hermanos, se fijaron que salen con otra respuesta evadiendo. Hermano Martín Barrientos, lo felicito por su TikTok. Qué bueno que ya lo encontré, ¿no? Así ya lo voy a seguir, no me voy a perder sus en vivos, ¿eh? Un saludo al hermano buscador, a Héctor, a Católico Vive, no sé, Cristo Viene, a Godespa y a los hermanos que se fueron.